día, hermanos. Espero que cada uno de ustedes se encuentre con bien. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir su palabra por este medio. Por favor, te invito a abrir tu Biblia en Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Génesis capítulo 5, 21 al 24. Génesis capítulo 5, 21 al 24. Dice así la palabra de Dios. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Oremos, hermano, por favor. Señor, te damos gracias por darnos una vez más la oportunidad de abrir tu palabra. Gracias porque nos permites escucharla predicada. Te pedimos en nombre de Cristo, Padre, que tú nos ayudes a prestar atención. Ayúdanos, Señor, también a permitir que tú obres en nuestra vida y nos ayudes a meditar sobre lo que debemos arreglar ante ti, sobre pecado que debemos dejar, sobre cuentas que debemos hacer contigo. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra con entendimiento y con una buena disposición de corazón. Bendice a mis hermanos, Señor. Obra en sus necesidades, obra en las peticiones que tienen delante de ti. Obra de acuerdo a tu voluntad en cada uno de ellos. Y pon tu bendición, Señor, sobre sus vidas. Bendice este tiempo, lo dejamos en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero predicarte en estos momentos, hermano, acerca de caminando con Dios. Caminando con Dios. Enoc significa dedicado, y así toda la vida de Enoc fue una vida dedicada a Dios. La Biblia no lo menciona en otras partes de la palabra de Dios, después lo vamos a considerar. Pero ahí en Génesis capítulo 6, versículo 2, versículo 5, nos habla de que su generación fue una generación malvada. Los tiempos en que vivió Enoc fueron tiempos en extremos perversos. Dice ahí en Génesis capítulo 5, 28, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Nació 69 años después del traslado de Enoc. La maldad de los hombres entonces en la tierra, dice la palabra de Dios, que era mucha. En el capítulo 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En el verso 11 dice la palabra de Dios, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. El desafío entonces de Enoc para vivir una vida piadosa, una vida moralmente buena, una vida de testimonio, una vida ejemplar, una vida de consagración, era en gran manera complicado, pues la norma de la vida, en esos tiempos era el desenfreno, la corrupción, la inmoralidad, la perversidad, la mentira, el engaño, la calumnia. Era un mundo lleno de una densa oscuridad espiritual, envuelta en un desenfreno moral por la lejanía que tenían de Dios. Pero la Biblia nos dice que en esos tiempos de gran inmoralidad, de gran maldad, vivió un hombre que a pesar de todo esto, estuvo dispuesto a caminar con Dios. Pero, ¿qué motivó a Enoc a caminar en esa dirección? ¿Qué motivó a Enoc a tomar esa decisión, a ser determinado? ¿Qué era lo que Enoc tenía para caminar con Dios a pesar de lo que el mundo en su tiempo, le dijera? En Hebreos 11:5, dice la palabra de Dios, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte,
y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuál fue lo que le motivó a Enoc? ¿Qué fue lo que le motivó a Enoc a vivir una vida así, ejemplar y caminando con Dios? A pesar de la crítica, a pesar del rechazo, a pesar de la oposición, ¿qué fue lo que le motivaba a Enoc a caminar con Dios? Bueno, en primer lugar, hermano, su fe le sustentaba. Su fe le mantenía, su fe le motivaba, su fe le sustentaba. Dice la Biblia ahí en Hebreos 11, por la fe, Enoc, por la fe, Enoc. Si hay algo en la vida del cristiano que le mantenga firme, a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades que el mundo le ponga enfrente, hermano, es su fe. En segunda a los Corintios 1:24 dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Seguramente, Enoc encontró dificultades en mantenerse fiel, en mantener sus caminos con Dios, en mantener esa relación estrecha con Él, pero su fe le sustentaba. Y mira, hermano, tus familiares inconversos tratarán de debilitar tu fe, tratarán de quitar tu fe, te van a criticar. Mira, es que desde que te hiciste cristiano vinieron todos los problemas a tu vida. Mira, es que desde que te hiciste cristiano ya no tienes trabajo. Y mira, desde que te hiciste cristiano ya no te diviertes como antes. Tus amistades van a tratar de robar, de desanimar tu fe. Te criticarán, te juzgarán, se burlarán. Y lo único que te mantendrá firme, hermano, es eso. Es tu fe en el Señor. Tu fe es lo que te va a sustentar. Dice la Biblia que por esa fe enriquecida y fortalecida, entonces Enoc caminaba con Dios. Y mira, hermano, esto es lo que va a motivar nuestra comunión con Dios. Nuestra fe para poder andar diario con Dios. En Efesios 6:6 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Lo que nos mantiene firmes ante la fuerte corriente de pensamientos, de ideas, de ideales, de prácticas de este sistema mundanal, hermano, que va contra Dios, es lo que nosotros creemos acerca de Dios y lo que hemos experimentado al caminar mano a mano con Dios. Esa fe que nos fortalece, hermano, en el tiempo de desesperación, en el tiempo de la angustia, esa fe que es fortalecida por el tiempo que pasamos con Dios, oyendo su palabra, es la que nos va a mantener firme. Pero hermano, ¿por qué la fe es tan débil en algunos cristianos? ¿Por qué no leen la palabra de Dios? ¿Por qué otros hermanos cristianos no tienen ni fe? Solamente la fingen. Lo que Dios, hermano, pudiera hacer con una vida, lo que Dios pudiera hacer con nuestros problemas, con nuestras amarguras, con nuestras desilusiones, lo que Dios pudiera hacer con todas las deudas, toda la infelicidad, con nuestra desconfianza, lo que Dios pudiera hacer con nuestra incredulidad, con nuestra insatisfacción, con nuestro corazón vacío. Si tan solo creyéramos en Él. Señor, ayuda a mi incredulidad, decía este hombre. Si tuviéramos fe como la semilla de una mostaza, ¿cuánto no sucedería en nuestra vida? Pero esa fe se ve afectada por nuestro caminar diario con Dios. ¿Qué tanto, hermano, tú caminas con Dios? ¿Cuánto tiempo pasas caminando con Él? Segunda Tesalonicenses 3:2 dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Primera Timoteo 1:2 dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Primera Timoteo 1:5 también dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Cuántos cristianos, hermano, carecen de fe?
¿Cuántas otras personas, hermanos, se dicen ser cristianos, pero solamente fingen la fe? ¿Cuántos cristianos están siendo llevados por la corriente del mundo? Apenas les critican, apenas se burlan de ellos, apenas se mofan de sus creencias y lamentablemente se desaniman, se desalientan, dejan de ir a la iglesia porque no tienen una fe sólida. ¿Qué le ayudaba a Enoc a caminar con Dios a pesar del rechazo, a pesar de la crítica, a pesar de la corriente contraria en su momento, hermano? Su fe le sustentaba. Pero también, en segundo lugar, su ejemplo le motivaba. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 11, nuestro pasaje, dice la Biblia, y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc entendía que no solo era importante lo que Dios dijera de él, sino lo que el mundo hablara de él. Hay quien equivocadamente dice, a mí no me importa lo que los demás digan de mí, a mí solo me importa lo que Dios diga de mí. Pero es una declaración equivocada, hermano. Si a ti te importa lo que Dios dice de ti, seguramente te va a importar lo que los demás dicen de ti. Y este era el testimonio que tenía Enoc. Él tenía testimonio de haber agradado a Dios y no a los hombres, hermano. Dice la Biblia, tenía ese testimonio. En Hechos 5:29 dice la palabra de Dios, Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Mira, hermano, Enoc, él podía vivir igual que toda esa generación malvada. Él podía actuar igual que esa sociedad corrupta. Él podía practicar lo mismo que esos hombres inmorales. Él podía seguir la misma corriente que los demás abrazaban. Él podía negar a Dios, podía negar su fe. Pero él sabía que dejaría un testimonio. Él sabía que era importante dejar un buen nombre. Él podía vivir como un títere, hermano, agradando a sus amigos y haciendo lo que ellos querían. Él podía vivir como una marioneta, agradando a su sociedad y dejándose llevar por su filosofía. Él podía vivir como un juguete, agradando a sus jefes y siguiendo sus propuestas. Él podía vivir agradando a todo el mundo, hermano. Como hay cristianos hoy en día que lamentablemente viven agradando al vecino, viven agradando al compadre, viven agradando al mundo, viven agradando al jefe, viven agradando al familiar, viven agradando a otro hermano, pero no agradan a Dios. Pero él tuvo, dice la Biblia, testimonio de haber agradado a Dios. No a la sociedad, no a sus amigos, no a sus vecinos, no a sus compañeros, no a su familia, sino a Dios. No vivía para agradarse a sí mismo, sino a Dios. Qué difícil le resultaría caminar con Dios en esos tiempos de inmoralidad, en esos tiempos de rebeldía, en esos tiempos de lejanía, pero su fe le sustentaba. Su testimonio también le alentaba. Romanos 14:8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Lamentablemente, muchos cristianos hoy en día viven para otros, para agradar a otros. Amigos, familiares, jefes, compañeros, hermanos. Otro más, viven para agradarse a sí mismos, a sus placeres, a sus aficiones, a sus sueños, a su egoísmo. Y muy pocos, como dice aquí la palabra de Dios, tienen testimonio de haber agradado a Dios. En tercer lugar, ¿por qué Enoc caminó con Dios a pesar de su tiempo? ¿Por qué caminó Enoc con Dios a pesar de la adversidad? Número 3, porque su galardón lo esperanzaba. Su galardón lo esperanzaba. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 11,
y es galardonador de los que le buscan. Es galardonador de los que le buscan. Enoc sabía que seguramente había un galardón para su fidelidad. Y aunque probablemente no vivía por ese galardón, pero él sabía que Dios galardona, que Dios corona. Él seguramente sabía que había un galardón especial por ese andar con Dios. ¿Y qué galardón más grande, hermano, y honroso que el que Dios le haya traspuesto y le haya llevado? En Génesis 15:1, Génesis 15:1, dice la palabra de Dios: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Salmo 58:11. Salmo 58:11. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga la tierra. Proverbios 11:18. Proverbios 11:18. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Tendrá galardón firme. Hoy en día, el cristiano no busca el galardón que Dios tiene para él. El cristiano no le da el valor a lo que Dios le puede ofrecer. No le toma importancia a las promesas y bendiciones que Dios le brinda, hermano. El cristiano hoy en día busca más ese galardón temporal del mundo, ese premio fútil de la sociedad, ese regalo vano de la gloria temporal que este sistema ofrece. Y el cristiano es deslumbrado con chapa de oro, y el cristiano no busca ser galardonado por Dios. Qué fácil es al cristiano ceder sus convicciones. Qué fácil es al cristiano bajar sus normas. Qué fácil es al cristiano negar su fe. Pero dice la palabra de Dios que no caminaba con Dios, seguramente porque su galardón lo esperanzaba. Y mira, hermano, nosotros debemos de caminar con Dios, nosotros debemos de andar con Dios sin retroceder, sabiendo que Dios tiene un galardón para nosotros, sabiendo que Dios nos puede galardonar y coronar. Pero también, en cuarto lugar, ¿qué era lo que motivaba a Enoc a caminar con Dios? ¿Qué era lo que le motivaba a Enoc a andar con el Señor a pesar de las dificultades que existían en su tiempo? Bueno, en cuarto lugar, sus hijos lo responsabilizaban. Sus hijos lo responsabilizaban. Ve lo que dice la palabra de Dios ahí en Génesis 5:22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Dice otra vez: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Génesis 18:19 dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. La mayor responsabilidad, hermano, de nosotros como padres es ser ejemplo a nuestros hijos. Mira, hermano, la primera generación de cristianos determinará la reacción de la segunda. Qué triste es, hermano, que la primera generación, un matrimonio, se convierte al Señor, va caminando con el Señor, tiene hijos, y ese matrimonio lamentablemente no cumple la responsabilidad de guiar, de orientar, de animar, de alentar, de fortalecer la fe en sus hijos. Y esa generación, que aparentemente era una nueva generación que iba a temer a Dios, que iba a cumplir la palabra de Dios, que iba a practicar los principios de Dios, por unos malos padres,
no continúa a las siguientes generaciones. Y al contrario, esos hijos, en lugar de crecer con una fe fortalecida por esa negligencia de los padres de inculcar fe, de demostrar fe, de dar testimonio de fe, ahora esos hijos, en lugar de abrazar a Dios, aborrecen las cosas de Dios. La más grande pérdida, hermano, la más grande pérdida en los hijos se ocasiona cuando los padres no sabemos sembrar en ellos la gloriosa palabra de Dios. Durante al menos 15 años, los hijos están a nuestra entera disposición, con una mente dócil, con una mente receptiva, con un corazón sensible, y nosotros como padres podemos sembrar en ellos todo lo que nosotros querramos, sea amor u odio, sea la palabra de Dios u otras cosas, sea fe o incredulidad. 15 años tenemos, hermano, para sembrar en el corazón de los hijos lo que nosotros querramos. ¿Qué hemos hecho, hermano, en este tiempo con nuestros hijos? Como padres, ¿qué le hemos inculcado a nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo con ellos? Dice la palabra de Dios ahí en nuestro pasaje, ahí en Génesis 22. Génesis 5, 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Qué hemos hecho nosotros como padres? Fíjate en Jueces 2:6. Jueces 2:6. Jueces 2:6. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Yo no puedo, hermano, darle a mis hijos lo que no tengo. Los hijos son la motivación, o bueno, debería de ser una de las motivaciones para que yo como padre camine con Dios. La gran responsabilidad que los hijos ponen en nuestros hombros como padres debería de impulsarnos a caminar con Dios. Caminó Enoc con Dios, dice, después que engendró a Matusalén, porque sus hijos lo responsabilizaban. Oye, hermano, ¿qué estás haciendo como padre? ¿Tus hijos te ven? ¿Tus hijos te oyen? ¿Ellos te ven leer la Biblia? ¿Ellos te ven orar? ¿Ellos te ven en momentos de crisis, en momentos de dificultad, congregarlos a tu familia para orar? ¿Los animas tú, hermano, a ir a la iglesia? ¿Los animas tú a leer la Biblia? Y no que los animes con palabra de exhortación o de amonestación, pero con tu ejemplo de fidelidad, hermano. ¿Animas tú a tus hijos? ¿Animas tú a tus hijos a seguir a Dios? ¿Animas tú a tus hijos a creerle a Dios? ¿Animas tú a tus hijos a sacrificarle a Dios? ¿O eres de esos padres que son cristianos, pero se la pasan quejando de la iglesia, se la pasan quejando de los hermanos, se la pasan quejando de que Dios no contesta, pero eres cristiano según tú? Dice la palabra de Dios que no caminó con Dios después que engendró a Matusalén. Y seguramente no caminó con Dios porque sus hijos lo responsabilizaban. ¿Qué estás haciendo, hermano, tú como padre? ¿Qué estás haciendo de ejemplo a tus hijos, hermano, como padre?
¿Cómo es que no caminó con Dios a pesar de vivir en una sociedad corrompida, sin valores, lejos de Dios? Bueno, su fe le sustentaba, su ejemplo le motivaba, su galardón le esperanzaba, sus hijos le responsabilizaban. Hermano, es difícil caminar en tiempos donde se burlan de Dios, en tiempos donde se burlan de su palabra. ¿Y qué decir, hermano? Se burlan de los que creemos en Dios. Pero si en los tiempos de Enoc era complicado, hermano, y Enoc pudo negar su fe, pudo mezclarse con esa gente incrédula e inmoral sin que nadie le dijera nada. Pero él caminó con Dios. ¿Por qué tú y yo, hermano, no podemos caminar con Dios ahora? ¿Por qué tú y yo no andamos mano a mano con el Señor? Nos hace falta fe, hermano. Nos hace entender, hermano, que vamos a dejar un testimonio. Nos hace falta fe para saber que tendremos un galardón. Y nos hace falta, con nosotros como padres, entender, mis hijos me están viendo. ¿Cómo va a afectar, hermano, tu ejemplo? La siguiente generación. Decidamos caminar con Dios. Podemos tener grandes y mil excusas por no caminar con Dios, pero seguramente, hermano, ni una válida ante la fidelidad, provisión y amor de nuestro Dios. Pon tus ojos en Cristo, hermano, y camina con Dios. Decide caminar con Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque en ella tú nos alientas a caminar contigo. En ella tú nos das el ánimo y la fortaleza para que, a pesar de las dificultades que enfrentamos, podamos seguir caminando contigo, poniendo nuestros ojos en ti. ¿Cuántas veces, Señor, nuestra fe se debilita? ¿Cuántas veces nuestra fe se cae, Señor, al considerar la presión, la burla que recibimos de parte del mundo? Pero ayúdanos, Señor, a mantener nuestra mirada puesta en ti y a entender que tu mano está presta para ayudarnos a continuar. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a ser como tú. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a vivir vidas que alumbren al igual que tú. Ayúdanos a hacer luz en este mundo, a pesar de la burla y a pesar de la crítica. Bendice a mis hermanos, bendice a los jóvenes. Ayúdanos a nosotros como padres a caminar contigo, para inspirar y para animar a nuestros hijos y así a las siguientes generaciones. Gracias por tu palabra, Padre. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén. Obra en sus necesidades. Guárdales en este día con un cerco de protección alrededor de sus vidas y de sus familias. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Que Dios les bendiga.